Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast todos los días durante el mes de agosto. Este podcast que responde la pregunta ¿cómo ser exitoso? Recuerda que mi nombre es Maide León, consultora, y aquí me encuentras todos los días a través de varias plataformas virtuales, mi canal de YouTube, mi fanpage de Facebook y mi cuenta de Spotify. En las tres me encuentras como Maide León Consultora. Durante este mes hemos abarcado diferentes temas interesantes para generar conciencia en nosotros mismos y hallar la respuesta que nos ayude a ser exitosos desde la percepción, desde el concepto que cada uno de nosotros tenemos de éxito, ya que esta palabra no es igual para todas las personas. Hay unas personas que, dependiendo de su personalidad y su forma de inteligencia de ver la vida, aseguran que el éxito es tener una familia estable y ser feliz con su familia, es decir, proveerles un techo, comida, educación a sus hijos y ayudarlos a trasegar por su vida. Para otras personas el éxito es tener mucho dinero, es tener mucho capital, es atraer y atraer con negocios aquí, negocios allá, tener mucho capital. Esa es su felicidad o ese es su éxito. Para otras, su éxito es sentirse bien consigo mismos, mantener un equilibrio emocional, aprender que la vida se gana, se pierde todos los días, que todos los días es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de perder, pero que se vive, que se experimenta todos los días y no somos objetos inertes que no piensan ni sienten. Y llegan a ese equilibrio emocional donde nada les afecta. Por el contrario, disfrutan del proceso. Y finalmente las personas que una actividad u otra las hacen exitosas, deportistas, personas que aman viajar, personas que disfrutan del baile, personas que disfrutan de la lectura, etc. Para ellos eso es el éxito. Pues bien, hoy vamos a hablar de un concepto que nos sucede a todos, que se llama la mendicidad. Si nos vamos a la Real Academia Española, mendigo o mendiga significa persona que habitualmente pide limosna para vivir. Entre sus sinónimos encontramos pobre, pordiosero, mendicante, mendigante, zampalimosnas, pidientero, en diferentes jergas del castellano o del idioma español. Pero ¿por qué traemos este concepto hoy para que lo abordemos como una reflexión? Porque en muchas ocasiones sufrimos de mendicidad, pero no una mendicidad material, sino una mendicidad espiritual. Es decir, siempre estamos mendigando amor, mendigando atención, mendigando caridad espiritual. Así que por esa razón hoy vamos a abordar un poco más a nivel profundo este concepto de mendicidad. Y es que no lo expreso yo, sino muchas personas. De todo hay en la viña del Señor. Y claro que es cierto. Muchas veces pensamos que solo existen mendigos materiales, que son personas pobres que piden limosnas para poder subsistir. También los llamamos pordioseros, mendicantes. Llámense como se llamen, son todas las personas carentes de algo, desprovistos, que presentan algún tipo de escasez. Si nos vamos al concepto propiamente dicho, lo opuesto a este concepto o antónimo serían los adinerados, los opulentos o los acomodados. En general se llama a las personas diferentes o opuestas al mendicismo son las personas llamadas prósperas, florecientes y cuyo objetivo reside en tener cada vez más, lucir lujos, opulencia para tener figuración en el medio social. Pero
Pero en verdad existen en todo el mundo personas que a lo mejor lo tienen todo, pero tienen carencias espirituales, o sea, están faltos de amor y por dentro se sienten vacíos. Ya vimos que a las personas carentes materiales los llamamos mendigos. ¿Y cómo llamaremos a aquellos carentes de afectos, de sensibilidad social? Déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. Me encantaría leerte y entender tu posición frente a este cuestionamiento. ¿Cómo llamaremos a aquellos carentes de afectos, de sensibilidad social? Mientras pensamos el cómo llamarlos, recordemos una vez más a aquellos que lo tienen todo. Visten bien, sus rostros retratan siempre impasibilidad, rudeza e incluso mal carácter. Pueden hacer discursos llenos de intelectualidad, admiten que lo poseen todo y se ufanan de ello, pero nunca admitirán su pobreza espiritual. Por lo mismo, no dejan que alguien pueda ver que detrás de un buen traje, de una vida llena de lujos, vean que tienen una pobreza, una falta de cariño de los suyos. Estos seres, estas personas, amigos míos, son verdaderos mendigos espirituales. Ellos desean, ellos piden un abrazo, algunas palabras de consuelo, un beso o una mirada cariñosa. Estos mendigos, pienso yo, que lo darían todo, absolutamente todo, por encontrar el verdadero amor, que como lo sabemos nosotros solo se encuentra en un calor de hogar, en nuestra propia familia, en nuestras propias compañías con las personas que amamos y que recibimos cariño de estas. En el transitar por la vida encontraremos otros mendigos emocionales concretados en padres que piden, buscan la atención de sus hijos, que quisieran tenerlos a su lado, pero que un día se alejaron tratando de volar solos, formando sus propias familias, vivir sus propias vidas, o algunos lamentablemente se fueron huyendo de la rudeza de sus progenitores que quizás sin darse cuenta trataron de mantener sus retoños extremando su cuidado y cayeron en la rudeza, en la impasibilidad de no mostrar cariño a sus chicos que lo deseaban. Se encontrarán también abuelos mendigos espirituales, esos que por años repiten el relato, las vivencias de sus vidas, olvidando a menudo sus nombres e incluso lo que están ahora haciendo. Claro que dichos actos son propios de la vejez, pero su actitud hace que los suyos les dejen y ahora están solos y están mendigando alguna visita de sus familiares que les permitan vivir los gratos momentos pasados junto a su familia. Pero no crean que se escapan de esos contextos los niños y los jóvenes, no. Por el contrario, también se encuentran jóvenes, incluso niños que tienen pan, techo y abrigo, pero mendigan un poco de afecto, pues se sienten abandonados a su suerte por sus propios padres que por razones de trabajo no dedican algunos momentos diarios para compartir la mesa y el sustento diario. Tener una charla amena, quizás poco sustantiva, pero rica en afectos, comprensión y estímulos. Sí, querida audiencia, muchas veces, quizás diariamente, pasan a nuestro lado hombres y mujeres que mendigan solo un poco de amor, pero que como no sabemos sus problemas, pasamos de largo ignorándolos. Ese desconocimiento desgraciadamente nos conduce a juzgar a esos mendigos en forma cruel, sin saber que solo están hambrientos de ternura y de afecto. Me encantaría que nos preguntáramos en este momento, en el ahora, en este instante, ¿acaso nosotros mismos en alguna ocasión
No nos hemos dado cuenta que actuamos como mendigos de afecto y deseamos que alguien de alguna manera nos devuelva la ilusión de tener una vida plena, de gozar de amistades, de compartir penas y alegrías con alguien que en verdad nos comprenda. Quizás por alguna razón, incluso ajena a nuestras posibilidades, hemos perdido momentos preciosos de nuestra existencia sin encontrar lo que anhelamos y nos sentimos solos, deprimidos e incluso abandonados. Nos hemos así convertido en mendigos espirituales carentes de afecto, amor, amistad. Sabemos también que podrá haber alguien que nos sacara de esa mendicidad, dándonos cariño, dándonos amor. Si actuamos con reciprocidad, y esa es la conclusión de este día, de este episodio, contribuiremos a construir un mundo mejor, donde exista la paz, la tolerancia, la unión entre otros los seres humanos. Pues bien, sea cual sea tu reflexión, tu respuesta al éxito, lo primero que tienes que tener en cuenta es, ¿estás mendigando? ¿Estás mendigando tu trabajo? ¿Estás mendigando tu hogar? ¿Estás mendigando tu familia? ¿Estás mendigando tus hijos? ¿Estás mendigando tu pareja? ¿Estás mendigando tu profesión? Cuestiónatelo. Gracias de verdad por escuchar mi podcast del día de hoy, nuestro podcast. Recuerda que me encuentras en 3 plataformas, mi fanpage de Facebook, mi canal de YouTube y mi cuenta de Spotify. En todas, absolutamente todas, me encuentras como Maidel León Consultora. Recuerda dejarme un me gusta, recuerda compartir este podcast con las personas que creas que les hace falta escuchar esas palabras de mendicidad, que carecen de amor, que carecen de afecto y que les podría servir para que puedan reflexionar y reincorporarse a su vida y de transformarla y de evolucionar. Muchas gracias por estar aquí, querida audiencia. Nos vemos mañana en un nuevo episodio.